del Señor, acompáñenme al libro de Hebreos, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 20 al 22. Vamos a ver, justo estamos hablando acerca de la fe desde hace varios momentos, varias semanas, no sé si ya mes y algo, y vamos a hablar acerca de la fe de los patriarcas. Y, a ver, ¿cuántos se acuerdan cuando eran chicos? Levante la mano. ¿Se acuerdan? Algo general, no le digo que se acuerde de cada detalle, hermano, pero algo. Algunos ya son medio chicos, entonces se acuerdan. Pero algunos más grandes dicen, ¿de quién me va a venir con esto? ¿Se acuerdan jugar a la mancha? ¿Quién se acuerda de jugar a la mancha? Sí, eso sí se acuerda, claro, las cosas de esas sí se acuerdan, ¿no? Bueno, cuando jugábamos a la mancha, vieron que vos no sabés quién va a jugar, pero cuando empezás a mirar ahí, siempre hay uno que vos lo ves chiquitito, ahí medio calladito, y decís, a este lo vamos a agarrar que ponga a correr porque no debe correr a nadie, porque lo ve ahí chiquitito. Y después te sorprende, ese que una hormiga atómica sale, corre, te mancha y se mancha el sol, es como que tiene una velocidad. Y vos decís, ¿por qué lo escogí a este para que sea la mancha, no? ¿A quién se le ocurrió? Los varones que nos gusta jugar al fútbol, ¿vieron que a veces hay ese que lo va dejando para lo último? ¿No? Hay uno que lo elegís rápido y hay uno que uno lo va dejando para lo último. Yo tenía un amigo que hacía una estrategia a propósito. Él usaba lentes, él se ponía los lentes, se levantaba el pantalón corto hasta el pecho, bien arriba, en serio, se ponía la remera adentro, tac, 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 se ponía ojota y las medias largas hasta la rodilla. Entonces vos lo veías y te hacía reír ya con la vista. Decía, y nadie lo escogía. No saben lo que jugaba al fútbol. Había jugado en las inferiores de varios clubes. Claro, vos lo veías, y hasta de grande. Yo lo vi de grande hacer la misma pavada. Él venía así, se le ponía los pantalones, y como nadie lo conocía, se llegaba así y decía, claro, nadie lo quería escoger, nadie daba 2 pesos. El tipo era una cosa tremenda cuando jugaba a la pelota. Era muy bueno jugando a la pelota. Así que siempre lo escogían al final y claramente después se sorprendían, ¿no? Es interesante, porque a esto vamos, quiero llevarlo a una reflexión. Cuando la Biblia habla de estas personas que vamos a ver, no eran las personas que tendrían que haber sido escogidas para la función la cual van a desarrollar. ¿Por qué? Porque en la antigüedad normalmente se elegía el primer hijo. El primer hijo tenía una preponderancia especial. Por eso quizá escuchó alguna vez de la Biblia o leyó que dice primogénito. Eran especiales. El primer hijo tenía una doble porción de herencia. El primer hijo se constituía en la cabeza de la familia. Es decir, se dividía en clanes. Eso era a nivel histórico, no solamente de Israel, sino en la historia. Y cada primer hijo de familia constituía un clan. Era en él que se desarrollaba el liderazgo del clan. Y es interesante porque cada persona que va a mencionar Hebreos, capítulo 11, versículo 20 al 22, va a hablar que no fue por lo que tendrían que haber sido llamados por Dios para constituirse en este lugar de liderazgo, sino que fueron escogidos por causa de su fe. ¿Entienden? No era porque eran los primeros hijos, sino porque tuvieron la fe necesaria para poder alcanzar las promesas de Dios. Es más, podríamos hablar muchísimo acerca de sus vidas, pero lo cierto es que el autor de Hebreos no va a hablar de sus vidas, sino solamente de hechos puntuales en donde evidenciaron la fe. Y por eso vamos a intentar entenderlo y comprenderlo mejor a medida que leamos la palabra. Dice la Biblia, por la fe, versículo 20, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Cada una de estas personas que se van a mencionar a 3 patriarcas y una característica especial. Se va a hablar de Isaac, se va a hablar de Jacob y se va a hablar de José. Y cada uno de ellos se va a hablar que hicieron lo que hicieron y ocuparon el lugar de liderazgo que ocuparon por causa de su fe. Y es interesante, ¿por qué?
Porque Isaac no era el primer hijo era Ismael. Jacob no era el primer hijo era Esaú. José no era el primer hijo era Rubén. Y aún cuando va Jacob a bendecir a los hijos de José, elige a Efraín, que era el más pequeño, por sobre Manasés, que era el más grande. Es decir, no era, en este tramo de la historia, se evidencia que la clave no era nacer primero, sino tener la fe necesaria para poder agradar a Dios. Y en base a eso Dios va a inspirar al autor de Hebreos para que hable acerca de la fe y lo que esto significa. Y yo quiero tratar de exponer sobre todas las cosas una primera enseñanza, no sé si voy a llegar a más, pero esta primera solo se menciona en esta sección de Hebreos y todas las otras las hemos hablado en otro momento a lo largo de las prédicas. Lo primero que quiero hablar es que por la fe dieron bendición. Y esta es la que quiero desarrollar con más tiempo. Por la fe, estos hombres bendijeron a otros. Por la fe, dieron una bendición. Y ahí se habla de cada uno de ellos, pero sobre todo acerca de Isaac, que bendijo de cosas venideras a Jacob y a Esaú. Que Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Es decir, que ellos fueron instrumentos de Dios para bendecir. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque bendecir es algo que en la actualidad es difícil de encontrar. Es difícil de encontrar. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, bendecir significa alguien que habla bien de otro. Cuando usted lee la palabra bendecir, lo que se está diciendo es una persona habla bien de otra persona. Y si usted se pone a pensar en la normalidad de la vida, dígame si no hace falta que esto suceda en este tiempo. Dígame si no hace falta ver más personas que hablen bien de otro en este tiempo. ¿Cuántas veces habrán hablado mal de usted sin que usted haya hecho algo? ¿O no? Miren, si esto se volviera más real, si esto fuera real, si esto verdaderamente lo pudiéramos cumplir, si fuera una realidad de cada uno de los que estamos en este lugar, si aprendiéramos a bendecir a otros. Estamos en un mundo donde lo normal no es bendecir, no es hablar bien de otro, sino que estamos en un mundo donde lo normal es hablar mal de la otra persona. ¿O no? Dígame si no es así. Es más, es hasta una estrategia. Hay personas que, no sé, le debe haber pasado en su trabajo. Usted llega a su trabajo y usted ve dos personas que están ahí en el cuchicheo, ¿no? Y te miran y vos sabés que por lo menos lo intuís, no tenés discernimiento de espíritu, pero decís, me parece que están hablando de mí, más porque me señalan. Bueno, tampoco era tan obvio, ¿no? Pero claro, y vos ves que se empieza a gestar ahí algo medio raro. Miren, es una estrategia hasta nacional. Dígame la verdad, hasta a nivel político. Los políticos no hablan tanto de lo que van a hacer, sino de lo malo que están haciendo otros. ¿Vieron cómo es? Es decir, es una estrategia. Ellos en vez de decir, bueno, mire, lo que yo voy a hacer es esto. No, se encargan de... Pero todos, mirá qué es lo que hizo. No, porque el otro mirá lo que está haciendo. Y si no, hasta vaticinan lo que puede llegar a hacer. No, este está haciendo esto, pero en realidad lo que quiere hacer es esto otro. Es decir, hay un principio que se mueve en la tierra que es hablar mal del otro. Y eso, ¿saben cómo se llama, según la Biblia? Maldecir. Eso significa maldecir. Maldecir es hablar mal de otra persona, con el deseo de generar un daño. Y bendecir habla de hablar bien de otras personas. Ahora, dígame, hermano querido, si nosotros, como hijos de Dios, cambiáramos la ecuación y dijéramos, me voy a detener y no voy a hablar nunca más mal de nadie. Dígame si no va a cambiar muchísimas cosas a nuestro alrededor. Gloria a Dios por su entusiasmo. Yo sé que usted lo tiene ahí guardado y que en algún momento lo va a soltar. Pero qué lindo cuando bendecimos en vez de maldecir.
Qué hermoso que es cuando en vez de hablar mal de otro, de pensar mal de otro, de declarar cosas en mal de otro, nos encargamos de que nuestra boca sea usada por el Señor para bendecir. Y yo doy gracias a Dios porque en la iglesia de Cristo no maldecimos. Dios mío. Voy a tomar agua para... Ay, Señor mío. En la iglesia de Cristo no maldecimos. Gloria a Dios. Nosotros no estamos puestos en la tierra para maldecir. Usted no está para, ni yo estoy para hablar mal de otro, no estoy para hablar mal de aquel, ni hablar mal de aquel otro, ni hablar mal de aquel otro, sino que estamos puestos en la tierra para traer bendición y hablar bendición. Amén. Gloria a Dios, porque sé que de a poco se va a ir metiendo ahí en el corazón. Tenemos, miren, el poder bendecir a otros tiene la particularidad de que trata de erradicar el egoísmo. Cuando yo bendigo, lo que estoy haciendo es sacando el egoísmo de mi vida. El ser humano es egoísta desde su esencia, desde pequeño. El niño, el bebé, tiene algo, viene una amiguita, aunque sea chiquitita, y se lo quiere pedir, ¿qué hace el nene? No, alguno que es grande también hace lo mismo. No, pero, no, esto no te lo entrego, esto es mío, no te lo voy a dar jamás, esto no te lo voy a entregar. Y bueno, para erradicar el egoísmo, ¿saben una de las maneras, pero una de las armas más poderosas que tenemos? Bendecir. Porque cuando la Biblia habla de bendecir, no da la idea en ningún pasaje de la Biblia, escuchen bien esto, no hay ningún pasaje de las Escrituras que habla que yo me tengo que bendecir a mí mismo. Ningún pasaje, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento que diga que yo me tengo que autobendecir. Todos los pasajes de la Biblia son bendecir a otra persona. Porque Dios quiere erradicar el egoísmo de nuestras vidas. Y eso es tremendo, porque, claro, pero esto se traslada a un montón de enseñanza. Yo no me puedo autobendecir de la misma manera que no me puedo autobautizar. ¿Usted se autobautizó? ¿O usted lo bautizaron? Dígalo, sáquelo ahí del alma. Lo bautizaron, usted lo hizo en la pileta, ahí en la pileta, en el nombre de Cristo, sácate, me tiro. Salgo, me bauticé. ¿Cuándo? Yo ahí me tiré, me autobauticé. ¿No lo hacemos o no? Usted no viene aquí adelante y se autoimpone las manos. Señor, me bendigo en el nombre de Jesús. Ahora, suéltalo a este. ¿O lo hace? No. Gloria a Dios que no lo hace, hermano, porque si no tendríamos que charlar un par de cosas. Claro que hace en su casa ahí. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque la idea de cuerpo, el pensamiento del Señor, es que nosotros podamos, necesitamos del otro y el otro necesita de mí. Y por eso la idea de cuerpo. Y por eso, cuando la Biblia habla de bendecir, habla de que yo bendigo a otra persona. O bendigo a Dios, o bendigo, y ahora lo vamos a ver, pero no tiene que ver con una autobendición, con que me autobendigo. Miren, vamos a ver algunos pasajes. Salmo 34, ahí va a aparecer versículo 1. Una de las maneras en las cuales bendecimos, nosotros bendecimos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendecimos a Dios, hablamos bien del Señor, hablamos palabras bonitas, hablamos palabras de alegría. Dice el Salmo 34:1, y miren, si usted busca en los Salmos, tiene para ser dulce de toda esta expresión. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuántos dicen amén? Bendeciré, bendecimos a Dios. Dígame si no tenemos razones de sobra para bendecir al Señor. Tenemos razón, nos salen las cosas. Cuando yo pienso en Dios, se me salen las palabras, es como que le empiezo a decir tantas cosas bonitas para hablar de Dios. Entonces cuando estamos orando, empezamos a reconocer sus atributos. Señor, te bendigo porque vos hiciste esto en mi vida. Te bendigo porque tu misericordia es grande. Te bendigo porque tú has hecho que mi vida sea distinta. Te bendigo porque mi familia está en bien. Te bendigo porque veo salud en mi vida y en mi familia. Empezamos a ver a Dios, a declarar cosas acerca de Dios, a reconocerlo, y claro, tenemos muchos motivos para poder hacerlo. Y vieron que hay cosas que son más fáciles de hacer que otras. En la vida hay cosas que son más fáciles que hacer que otras. Cambiarte es fácil, ¿o no?
cambiarte de ropa. Es algo simple, sencillo. Pero planchar es un poquito más difícil. ¿Cuántos saben planchar acá? ¿No? Es un poco más difícil. Es más fácil cambiarte que planchar, ¿o no? ¿Es así o no es así? Hay cosas que son más fáciles que otras. Es más fácil, qué sé yo, salir a caminar, ¿no? Caminar que ponernos a construir algo capaz. Porque me va a demandar más tiempo que salir a decir, hay cosas que son más fáciles. Es más fácil dormir la siesta que ir a trabajar. ¿O no? ¿Es más fácil o no es más fácil? Dígame, no lo estoy tratando de siestero. Si no te quiero que... ¿Es así o no es así? Si usted le diera la posibilidad, le pagan por dormir la siesta. Gloria a Dios, los millones que tendríamos. ¿No? Claro, multimillonarios seríamos. Competencia Messi le haríamos en patrimonio neto. Claro, ¿cómo disfrutaríamos? Te pagan por dormir la siesta. Haceme todos los estudios que tenga que hacer mientras duermo. Claro, total. Pero es más fácil dormir la siesta que trabajar, claramente. Es más fácil bendecir a Dios que bendecir a las personas. Es mucho más fácil bendecir a Dios, encontrar razones para bendecir a Dios que encontrar razones para bendecir a personas. Entonces lo vamos a ir llevando por nivel. Primero, bendecimos a Dios. Y acá creo que todos la tenemos reclara, ¿no? Todos somos un 10. Si nos pusiéramos nota, un 10. Bendecimos a Dios, su alabanza, cantamos mientras estamos en el camino, cantamos en el trabajo. Bueno, tenemos un montón de cosas. Lo segundo, bendecimos a nuestros semejantes, ¿no? Al prójimo, al que está ahí. Mirá al que está al lado tuyo. Miralo ahí, ¿no? A los dos lados, mirá. Tenés que bendecirlo. Tenés que bendecirlo. Miren lo que dice Génesis 28, versículo 1 al 4. Vamos a leer ahí algunos versículos. El 1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Continúa un poquito hablando en unas palabras específicas a Jacob. Pero el versículo 3 dice, y el Dios omnipotente, miren la bendición que se la da Isaac a Jacob. Y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar, te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. A mí me encanta esta porción de la Escritura, porque esta es posterior a la bendición que Jacob obtuvo por engaño. Y si uno lee la bendición que le da Isaac a Jacob por engaño, no es la misma y no tiene el mismo peso que esta. Esta es posterior, es cuando él se está por ir de su tierra para trasladarse y formar una familia, y lo va a bendecir, y esta bendición va a quedar marcada en el corazón de Jacob y lo va a acompañar durante todo el proceso. Y es un poco más difícil, ¿no? Bendecir a nuestros semejantes. Dígame si no es así. Es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces bendecir a nuestros semejantes no solo es pensar en quiénes soy, sino que cuando lo bendecimos estamos pensando en quién puede llegar a ser. Y entonces por eso es distinto. Porque a Dios lo bendecimos por quién es. Pero a veces cuando bendecimos al semejante, yo no lo bendigo por lo que soy. Capaz que hoy es un desastre. Y yo lo estoy bendiciendo por lo que creo que se puede convertir. Y eso es lo que está haciendo, eso es lo que dice el autor de Hebreos. El autor de Hebreos dice, lo bendijo con cosas que eran venideras, cosas futuras. Cuando le da la bendición a Jacob, escuche, Jacob era un engañador, lo engañó a él. No es que lo engañó a otro, engañó a Isaac, le mintió, se hizo pasar, aprovechando que era ciego, se aprovechó de él. Entonces ahora Isaac lo tiene que bendecir, ya no por engaño, sino porque quiere hacerlo, que es distinto. La otra fue por engaño, acá lo quiere hacer. Y claro, ¿cómo lo va a bendecir a Jacob por lo que era ahora? Si Jacob era un desastre ahora, era el mismo engañador, era el mismo suplantador, era el mismo mentiroso, era el mismo, ese que trató de ventajear siempre. Pero lo que hace Isaac es bendecirlo por lo que va a hacer en el futuro. Por eso le habla a vos puedas heredar las bendiciones de Abraham.
Muchas veces, hermano, te vas a encontrar que vas a tener que bendecir a ese hombre, a esa mujer, a ese hijo, a esa hija, a ese hermano, a esa hermana. Lo vas a tener que bendecir, no por lo que es ahora. Ah, mamita querida, lo que es ahora. Pero lo vas a bendecir por lo que vos anhelás y deseas que sea. Y lo vas a bendecir, y vas a orar para el futuro, y vas a ir ahí, y lo vas a ver y vas a decir, estás medio roncando y se te cruzan ahí los cables, ¿le pongo una almohada o le pongo las manos y le oro? Y hermano, suelte la almohada, y le pone ahí las manos y ora, y lo bendice. Señor, lo bendigo, la bendigo, para que sea, porque, claro, capaz que usted tiene cerca a alguien que le hace daño, pero Jacob, la última imagen que le va a quedar a Isaac es este engañador, pero lo va a bendecir y va a creer que Dios puede hacer cosas tremendas a través de su vida. Y te va a tocar que tengas que orar por personas y tengas que orar por gente que está en tu casa, por gente que te rodea en tu trabajo, en la escuela, en donde sea que vos te relacionás. Y lo vas a tener que bendecir. Te vas a tener que bendecir a ese que te contesta mal. ¿No? A ese que te contesta, que te dice, no me molestes más, ¿no? Pero con otras palabras más fuertes. Y vos ahí tenés dos opciones. ¿Cómo le contestamos? ¿Igual o lo bendecimos? ¡Wow! ¿Y qué tenemos que hacer? No digamos lo que estamos haciendo, digamos lo que vamos a hacer. Lo bendecimos, ¿verdad? Hablamos de cosas y decimos, Señor, wow, oro para que este hermoso hombre, esta hermosa mujer, luego tenga un carácter totalmente distinto. Amén. Te va a tocar orar por personas y por su carácter muchísimas veces. Señor, oro para que tú le cambies esa manera de hablar. Oh, Señor, y vas a tener que orar por tu esposo, o por tu hijo, o por tu hija, o por tu esposo, y vas a tener que decir, Señor, oro para que cambie su manera de hablar, para que no trate de esa manera, y vas a tener que orar. Señor, que cambie. Y orar. Y vas a tener que bendecirlo. Y vas a tener que orar por tu hijo, que está en esa época de rebeldía, que vos le decís A, y él te dice y que vos le decís, vamos, me quedo, nos quedamos, nos vamos. Y vos le vas a tener que decir, oh, te vas conmigo, o le vas a tener que decir, Dios mío, te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, y orar por la noche, porque capaz que en ese momento no te sale tanto, ¿no? Capaz que en ese momento te sale la de la sangre. Pero ahí, ¿no? 3 cachetadas ahí, ¿no? Te sale ahí, vas a tener que orar. Y decir, Señor, dame fuerza y voy a orar para que tú le cambies, para que tú le transformes, para que me des oportunidad para hablarle. Porque vieron que hay momentos y momentos para hablar. Hay momentos y momentos para hablar. ¿Usted sabía eso? Hay momentos y momentos para hablar. Hay momentos, hermano, que es necesario callar. Y hay momentos en que es necesario hablar. No sirve estar todo el tiempo callado. Pero tampoco sirve estar todo el tiempo respondiendo. Hay momentos en el que hay que callar, hay momentos en el que hay que hablar y hay que ser sabios para que en el momento oportuno podamos decir las palabras que tengamos que decir. Y vamos a llevarlo a otro nivel. Bendecimos a Dios, bendecimos a nuestros semejantes. Y ahora se viene el estallido. Vamos al último ahí que vamos a hablar de esto. Igual después voy a ver otros pasajes. Mateo 5, 44 al 45. Bendecimos a los que desean nuestro mal. Le voy a decir una verdad absoluta en la tierra. Hay personas que desean tu mal. Existe en la tierra. Hubo personas que desearon el mal de Jesús, que planearon el mal de Jesús. Es más, uno de ellos, dice la Biblia, a mí me impacta siempre esa palabra. Dice que buscaba oportunidad para entregarle. No es que le fue a entregar, sino que buscaba la oportunidad. O sea que hay gente que busca la oportunidad para hacerte mal. Porque eso fue Judas. Judas buscó la oportunidad. Siempre pienso, tenía la posibilidad de buscar la oportunidad para encontrarse con Jesús. Buscó la oportunidad para desearle el mal, para hacerle el mal. Van a haber personas, pero ¿qué dice la Biblia que yo tengo que hacer frente a esa realidad? Porque eso lo tengo que saber. Va a haber gente
que va a desear tu mal. Pero ahí viene lo que dice Jesús, y claro, es confrontador, porque a todos nos cuesta, a mí, a todos, ¿eh? No es que hay alguien superado, a mí me es re fácil. Es mentira. Que te dice así es porque es mentira, porque si le está guardando todo en el interior, a todos nos cuesta, pero tenemos que buscar al Señor para que el Señor nos ayude a poder hacerlo. Mateo 5, 44 al 45 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid, escuche bien, a los que os maldicen. Mire, lo lleva Jesús. Hagan bien a los que les aborrecen. Oren por los que los ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿verdad? Aprender a bendecir a aquel que desea tu mal, aquel que habla mal de vos, aquel que está constantemente buscando la oportunidad para generar un conflicto. ¿Vieron que hay gente que es así? Que busca la oportunidad para generar un conflicto, te ve ahí y trata de, si te ve medio sacado, va a aprovechar la oportunidad. Si te ve que no estás del todo bien, va a aprovechar la oportunidad. Va a aprovechar la oportunidad para que explotes de alguna manera. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que bendecir. ¿Y por qué dice que tenemos que bendecir? Porque lo que nosotros hacemos al bendecir al que nos maldice es representar a Jesús aquí en la tierra. Es tremendo, claro. Imagínate, si alguien habla mal de vos, si alguien empieza a decir cosas malas de vos y de repente vos nunca hablas mal de esa persona, ¿qué va a terminar pasando? Mínimamente se va a acercar para decirte, che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque estoy hablando mal de vos, ¿cómo pasó? Si algo se va a acercar de alguna manera, nosotros estamos puestos para bendecir. Claro, esta es la parte más difícil. Esta es la parte más difícil. Bendecir a Dios, es súper fácil. Bendecir a Dios es fácil. Bendecir a los semejantes es un poco más difícil. Pero bendecir a aquel que habla mal de nosotros. Entonces vamos a hacer algo antes de seguir la predicación. Antes de seguir la predicación. Si usted tiene alguna persona que en algún momento habló mal de usted, le hizo daño, vamos a hacer una pequeña oración. Y después seguimos con la predicación. Vamos a hacer una pequeña oración. Es decir, donde usted está, usted lo va a bendecir. Va a ser algo espiritual, porque usted capaz que ni siquiera lo siente. Pero usted lo va a bendecir, va a decir, yo bendigo a tal persona, la bendigo. Aunque dijo palabras hirientes, aunque ocupó un lugar en mi vida por mucho tiempo, porque me dañó, la vamos a bendecir. Y después seguimos. ¿Te parece? Cerramos allí como usted está, cierra sus ojos y vamos a orar por esa persona. Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces la profundidad de las cosas y tú conoces, Señor, aquellas personas que han buscado oportunidad para generar un daño, Señor, para hacer un mal. Pero nosotros ahora, en el nombre de Jesús, pensando en esas personas, no vamos a pensar mal, no vamos a pensar en que les vaya mal, como muchas veces lo hemos hecho, sino que la vamos a bendecir. Yo voy a bendecir a esa mujer, yo voy a bendecir a ese varón, para que, Señor, él se pueda encontrar contigo, para que él pueda ser transformado por ti. Me hizo daño, fue una llaga por mucho tiempo, pero en el nombre de Jesús, yo prefiero bendecirla para parecerme a ti y no cargar con este peso durante toda mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir un poquito más, porque creo que hay algo más que es necesario compartir. Bien. Como nosotros no nos autobendecimos, como usted y yo no nos autobendecimos, no nos ponemos las manos, no nos autobendecimos, la Biblia sí habla de las maneras por las cuales nosotros alcanzamos la bendición. Y la Biblia dice que tenemos por lo menos dos cuestiones para nosotros, dos elementos para nosotros a tomar o ser bendecidos por Dios. El primero es por medio de la fe. Por eso dice el autor de Hebreos y habla acerca de la fe tanto y enfatiza que por la fe bendijeron. Porque por medio de la fe, cuando yo estoy bendiciendo a otra persona, soy bendecido por Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 9, dice así: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas capítulo 3, ahí va a aparecer versículo 9. De modo que los que de la fe son bendecidos como
con el creyente Abraham. La Nueva Traducción Viviente, otra versión, lo traduce un poco más fácil y dice así: así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que por mi fe, eso mismo que recibió Abraham, también lo recibo. Ahora miren, hay otro pasaje que todavía lo explica mejor. Jeremías capítulo 17, va a aparecer allí, versículos 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. ¿Quién es bendecido? El varón, la mujer que confía en el Señor. Aquel que pone su confianza en Dios por medio de la fe es que soy bendecido. Es decir, yo no necesito autodeclarar palabras para que me vaya bien, sino que tengo que creerlas. ¿Me sigue? Yo tengo que confiar en ellas. Por eso dice que somos bendecidos. Y da un ejemplo, ¿no? Como el de un árbol, ¿no? El árbol que está cerca del río, usted lo va a ver que todo el tiempo está verde, ¿no? Sus hojas, bueno, acá lo tenemos al lado del río, uno ve que esos árboles no es lo mismo a otros árboles. Si uno va a lugares más secos, y aquellos que han recorrido un poco y que han salido fuera de la provincia de Córdoba, o aún cuando van para el lado de la sierra, habrán notado que hay momentos en los que no está el tiempo de lluvia y ¿qué termina pasando? Empezás a ver los árboles como secos. La manera de no estar seco, según la Biblia, es confiando en el Señor. ¿Amén? Y el segundo elemento que nos da la palabra es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Cuando yo hago la voluntad de Dios, soy bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Cuando haces la voluntad de Dios, cuando haces lo que a Dios le agrada, Dios te bendice. Pero no es que te bendice, porque a veces pensamos la bendición solo de forma material. Te bendice de forma espiritual, te bendice de forma familiar, te bendice con la ejecución de tu propósito, te bendice con un corazón pleno, te bendice en todas las áreas, no solamente en algo económico. Es más, a veces pensamos que esa bendición económica, entre comillas bendición, eso que me está yendo bien económicamente, viene de parte de Dios y no es de parte de Dios, porque me termina alejando del Señor. Así que no es bendición de parte de Dios, si me aleja de Dios. Si me acerca a Dios, entonces es porque es bendición. Si me aleja de Dios, entonces no es bendición. Ahora la Biblia dice en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 al 16. Yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es decir que tenemos dos posibilidades, dos caminos. Uno que nos conduce a la muerte, uno que nos conduce a la vida. ¿Cuál me conduce a la vida? ¿Cuál me hace sentir bendecido por Dios? Aquel en el que yo hago su voluntad. ¿Amén? ¿Cuántos han recorrido la ruta de Argentina? Algunos viajes por Argentina. Levante su mano. ¿No? Que han salido algún viajecito por ahí. Hay rutas que están hermosas, iluminadas, tan lindas para recorrer y te encantan viajar. Y hay otras que, mamita querida, que no se te pare el auto en esa ruta. ¿O no? Me tocó ahora una parte que viajamos y me tocó una zona que estaba horrible, horrible, todo oscuro. No había ni señal, no podíamos ni escuchar música. Así que era, Dios mío, pero ¿cuánto tiempo va a ser de esto? Bueno, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy por ese camino que veo y que está. Lo dice la Biblia, ¿no? Ese camino que es diferente. Siento que verdaderamente Dios me bendice. El otro camino es ese que, wow, es oscuro, no está tan bueno por el cual andar. Voy terminando, me quedan 2 pasajes nada más. Vieron que dije que iba a ser un solo punto. No iba a poder más. Pero quiero continuar hablando algo sobre esto de bendecir. Somos llamados a bendecir.
y necesitamos cuidar lo que sale de nuestra boca. Necesitamos cuidar lo que sale de nuestra boca. Hay palabras que nosotros decimos que por más que nos arrepintamos, quedan grabadas en la mente y en el corazón de la persona. Yo puedo arrepentirme. Claramente es la única herramienta que tengo después de haberlas dicho, es decir, no puedo hacer otra cosa. Pero hay palabras que van a quedar y van a tardar en sanar. Por eso nuestras palabras tienen un poder tremendo en la vida y en el corazón de alguien. Tienen el poder de bendecir y tienen el poder de maldecir y de dañar y de perjudicar. Primera de Pedro, capítulo 3, 9, dice, escuche bien esto porque es tremendo, no devolviendo mal por mal. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Hermano, no entre a pelear. No entremos a pelear. Él me maldice, entonces yo lo maldigo más. Él me insulta. ¿Sabe qué? Yo conozco más insultos que vos. Tomá. Él me hiere. Ya voy a buscar el momento y te la voy a tirar. No, y que le tirás esa frase demoledora. Dice, no devolviendo mal por mal. Mira, a mí me gusta el tenis, mirarlo, no lo juego mucho, me gusta, pero no soy bueno. Pero me gusta el tenis. Y en el tenis, dependiendo cómo te tiran, es que vos vas a devolver la bola. Si no, no. La pelota vos la devolvés de acuerdo a cómo te tira. Si te lo tira de una determinada cosa, vos lo tenés que tirar fuerte. Si no, vos tenés que tirar con algún efecto, dependiendo de cómo te lo tire. En la vida no es así. Yo no puedo agarrar, este me tira palabras hirientes. A ver, yo tengo más palabras hirientes para darte. En esa guerra no gana nadie y todos perdemos. En esa guerra todos perdemos. Todos perdemos. Dañamos, perjudicamos, pero no somos bendecidos de ninguna manera. Dice el pasaje, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados, gloria a Dios por esto, para que heredaras bendición. ¿Cuándo dicen amén? Miren, hay otra versión que dice, a esto los ha llamado Dios, y Él los bendecirá por hacerlo. Sos llamado por Dios para bendecir. Y cuando bendecís a otro, Dios te bendice a vos. Bendecí a ese que habla mal, bendecí a ese que te hiere, bendecí a ese que está haciendo un obstáculo, inclusive en tu vida. Miren, Santiago capítulo 3, este es el último pasaje, versículos 9 y 10, quizá lo conozca. Con nuestra boca, está hablando de nuestra lengua, con nuestra boca bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Amén? ¿Qué tal? Se lo parafraseo rápido esto, se lo paso a un ejemplo práctico. ¿Es la iglesia? Señor, gracias, tú eres. Cruza un hermano, Dios te bendiga, qué bueno verte. Y después fuera de la iglesia, pero esto, y vos sos aquello, y vos sos esto otro, y vos, en la casa. ¿Qué sería de nosotros si nos grabaran 24 horas y la reprodujeran acá? ¡Wow! ¿Se imagina un cine acá con pedazos nada más? ¿Para qué verlo todo? Pedacito, un cortometraje, escena. Imagínense si una semana completa. De ahí va a salir gente a hablar detrás también, ¿no? Pero con ella bendecimos y con ella maldecimos. No sea esto así. Venimos al grupo pequeño ahí y empezamos a hablar con la gente. No sabe lo que me pasó y este y el otro. Y después salimos, ¿no? Y afuera, en nuestro trabajo, en nuestro ambiente, no te juntés con tal, no sabés lo que es. Es tremenda esa persona. Quiera Dios que nosotros podamos tomar este ejemplo porque, ¿saben qué? Mucho tiempo, tu boca y mi boca fueron un instrumento para dañar personas. Por mucho tiempo mi boca fue un instrumento de dañar, de generar conflicto, de hacer daño, de maldecir, de ser un instrumento de perjuicio para otros. Pero cuando venimos al Señor,
El Señor empieza a transformar nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestros labios ahora sean un instrumento para sanidad, sean un instrumento para restauración, sean un instrumento para ayudar a otros. Amén. Quiera Dios que de este lugar nos levantemos por la fe a bendecir. Aunque nos cueste, el Señor nos ayude a bendecir aún a esa persona que nos parece imposible hacerlo. Yo te voy a pedir que te pongas en pie, por favor. Quedó ahí algunas cosas para compartir, pero demasiado hemos hablado, me parece, en el día de hoy, con referencia a esta palabra.